Nuestro invitado de hoy es autor, mentor y conferencista experto en innovación y desarrollo sustentable, CEO y fundador de Inventor Studio México, especializado en innovación, desarrollo sustentable, ecodiseño, economía circular y neurociencias aplicadas al diseño de producto. Es creador de las metodologías Innovation Toolbox y Circular Economy Toolbox, las cuales evolucionan y aplican desde hace más de 10 años con distintos líderes y organizaciones globales, aumentando el valor de los resultados y disminuyendo el impacto ambiental en el ciclo de vida. También es capacitador en desarrollo sustentable para la Organización de las Naciones Unidas, como facilitador para el Pacto Mundial, así como para compañías nacionales y globales en temas de innovación y sustentabilidad. Hoy con nosotros, Sabo Tercero. Mi querido Sabo Tercero, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Emocionadísimo, sé que vamos a compartir un montón de temas. Estoy muy contento, Julio, y te quiero agradecer esta invitación. No, mi querido Sabo, pues al contrario, me da mucho gusto lograr que hayamos coincidido en este espacio, que no tiene otra finalidad más que abrevar un poquito del conocimiento que tú has venido contagiando por todos lados. Cuando digo por todos lados, me refiero a prácticamente muchas partes del mundo, en esta experiencia y en esta función que tienes tú siendo un gran capacitador en desarrollo sustentable, incluso para la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues hay muchos temas que comentar. Primero que nada, Sabo, platícanos un poquito de dónde vienes y por qué llegas a donde estás. ¿Qué te movía de chavito este tema de la sustentabilidad? No existía en nuestros cuadernos. De haber existido, tendríamos un planeta mejor. Hoy mis hijos, que son de veintitantos, me dicen que si hubiéramos hecho las cosas de manera distinta, con anticipación, no tendrían ni tanta chamba, pero bueno, a ver, tú platícame, ¿qué te movía de chavo? ¿Por dónde tu paso en todo este tema de la sustentabilidad? Es un viaje bien bonito y creo que inicia como tú lo dijiste, este tema hace 10 años no pintaba, o sea, hace 15, hace 20, estaba metido este tema en las universidades y en cajones de centros de investigación como un tema donde se hablaba la industria, ¿no? Y estaba muy centrado también en los biólogos o en los químicos, ¿no? El tema de sustentabilidad. Y creo que llega a mí por mi madre. Mi madre ha sido una fanática del planeta y del cuidado de los animales y por pasión y porque lo trae en la sangre, ¿no? Y recuerdo perfecto una escena donde yo tenía unos 3 o 4 años y le metí una regañiza a mi abuelo porque destapó. Mi abuelo traía en su llavero un destapador, ¿no? Se usaba como que traer el destapador viejito, exacto. Eh, y me acuerdo de él destapando un refresco, no sé, y aventando la corcholata a algún lado, seguramente al piso del restaurante, no lo sé, no lo sé. Pero le estaba yo metiendo una regañiza porque estaba matando a las ballenas con esa corcholata. Y entonces, ese es el primer recuerdo que tengo, Julio, de mi jornada, de mi jornada en la sustentabilidad a los 3 años. Y fue intensa, fue intensa. O sea, se quedó como anécdota familiar. Oye, pero ¿y de dónde asumías tú? Digo, sí, la influencia de tu mamá, pero en la parte escolar, en la parte didáctica escolar, ¿hubo algún acompañamiento, alguna motivación que te llevara a inclinarte en este tema? Ahora yo el otro día te oí en León, Guanajuato, tuve la oportunidad de escucharte en Foro Go, que ahí me llamó poderosamente la atención todo tu tema de innovación y sustentabilidad, de Gracias. ecodiseño, que yo dije, ¿qué es esto de ecodiseño? ¿Y qué es esta parte de los objetivos de ese ecodiseño y de cuánto plástico consume el planeta? Me llamaste de tal manera la atención que pues hoy estamos aquí conversando, pero platícame un poco más, ¿qué pasó en esa parte escolar o qué? Fíjate, el, yo creo que tengo una obsesión por los objetos desde que nací, del mundo en tercera dimensión. Y mi mamá dice que yo llegaba a la casa o que me traía del parque o lo que fuera, y yo llegaba con las bolsas de los pantalones o de los shorts llenos de piedras. Y entonces, y traía mi colección de piedras, podía ser grava o podía ser en la playa, pero piedras. Y entonces creo que esa obsesión por los objetos se fue convirtiendo en una profesión
que me iba encaminando hacia el diseño de producto, que ahorita llego hacia allá. Antes de eso, eh, tuve una educación Montessori fabulosa que hoy está mucho más platicada y mucho más, se conoce muchísimo. Sociabilizada, sí. Sí, 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 era una Ujú. locura. Cuando yo estaba ahí era como de, "Ah, pobre niño, ¿no? ¿Dónde Sí, está claro, claro, metido?" Y sí, era son como, escuelas especiales casi. claro, son pobrecito, ¿no? Ujú. Pero, y era un tema de ignorancia, ¿no? Nada más. Y ya cuando empiezas a investigar acerca de los temas es, wow, qué increíble que a través de un sistema educativo puedas ver todos los temas que necesitas ver, pero sobre todo que si esa persona o ese ser tiene algún interés en particular y lo puedes fomentar, entonces empiezas a crear una persona nutrida por sus propios gustos, ¿no? Y preferencias, etcétera. Entonces, me parece que de ahí también se reforzaba esta parte del diseño de los objetos. Y yo desde niño me decía que yo quería ser un inventor, ¿no? Yo quería ser, yo veía esta profesión padrísima, amaba el mundo de Big Man y estos programas como científicos, pero aterrizados y que te podían... Carl Sagan es uno de mis grandes ídolos, por supuesto. Neil deGrasse, Bruce Lee, personajes que comunicaban muy bien lo que hacían o que aterrizaban muy bien el tema que veían. Y, y esto después desemboca en estudiar diseño industrial, que el diseño industrial a veces no lo ubicamos y decimos, bueno, ¿quién es un diseñador industrial? Porque hay diseñadores de ropa, o hay diseñadores de pósters, o hay diseñadores de casas, o hay ¿no? Entonces está la arquitectura, el diseño textil, el diseño gráfico, y luego no nos damos cuenta que estamos inmersos en los objetos, que tu vida está inmersa estás sentado en una silla, traes unos audífonos puestos, abres la Y que llave de todo tu eso casa. pasó por un diseñador industrial. Todo eso pasó por un ser humano, ¿no? ¿Y Claro. quién es este ser humano detrás de el diseño de los objetos de nuestra vida cotidiana? Los lentes que traemos, los botones de nuestro saco, la mesa, la silla, el avión en el que llegaste, los tenis con los que sales a correr. Y cuando me explicaron que había una persona detrás de los objetos, yo dije, yo quiero ser esa persona detrás de los objetos. O sea, me pareció un mundo fascinante y ahí llegué a encontrar cómo poder desenvolver esa pasión por un objeto y que existía esta gran profesión muy nueva, pero que existía. Ahí te escuché hablar incluso de neurociencias aplicadas al diseño de producto. Se me hizo algo así rimbombante y espectacular. A ver, platícame un poco en español. ¿Qué es Es, esto de la neurociencia? La neurociencia, claro que la entiendo. Y déjame nada más hago un paréntesis bien rápido, que a mí me da enorme gusto seguir sabiendo que dentro de mis televidentes de entonces, yo director de Canal 11, si hubo Ujú, una barra infantil que promoví y que defendí, fue la barra infantil, 11 niños, y dentro ujú, de 11 niños lo que defendí a costa de todo en el presupuesto fue el mundo de Big Man, que el mundo de Big Man era una serie por demás escasa, peleada, de grandes audiencias y de gran inteligencia, no apta para televisión comercial porque no les interesaba, era la realidad. ujú, Entonces yo ni siquiera la tenía que pelear mucho en los foros de adquisición de series y de programación. Lo que tenía que ujú. lograr era el recurso para comprarla, pero la verdad es que es una serie maravillosa, el mundo de Big Man. Oye, Julio, a veces no sabemos en eh, estas líneas del tiempo que vamos navegando y qué gusto saber que hoy tú y yo estamos aquí y que fuiste culpable de mi profesión y yo no lo sabía y quiero darte las gracias infinitas por haberme puesto los elementos donde tenían que estar sin tú saberlo y sin yo saberlo que hoy íbamos a estar aquí conectados hablando de pues sí, Sabo, yo estuve atrás de Big Man para que tú lo pudieras ver un día, domingo a las 10 de la mañana con unos Sí, hotcakes, padrísimo, ¿no? la verdad que sí, había un gran equipo pedagógico en Canal 11, vamos, muchísima gente involucrada, no únicamente Ujú, tu servidor, pero bueno, pues finalmente el dirigir ese canal y esa área de 11 niños, sí era darle a los niños una porción
programas divertidos, entretenidos, pero también muy inteligentes. Así que ahora sí, te dejo hablar. Platícame de las neurociencias aplicadas al diseño de producto. Oye, pues un saludo y un abrazo totote a toda la gente que estuvo involucrada en esa línea del tiempo. Qué bonito. Fíjate que esa obsesión por los objetos o por el mundo 3D me lleva a estudiar diseño industrial. Fascinante. Y cuando termino de estudiar diseño industrial, me hablan de un lugar mágico que se llama el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable. Me hablan y me dicen, queremos ver si te interesa trabajar con nosotros. Y dije, ¿qué es esto? Que de entrada no entendía qué era, pero dije, pues voy, suena bien. Suena divertido, y fue una experiencia increíble porque es un centro de investigación que se encarga de determinar y de medir los impactos ambientales de las cosas para después ofrecer una solución de diseño. Entonces dije, ¿cómo? ¿Pero qué era impactos ambientales? O sea, yo no tenía idea, yo diseñaba cosas. Y te enseñan a diseñar en las universidades, hace 15 años, te enseñan a diseñar a través de la ergonomía, que el ser humano esté cómodo, que el ser humano busque ciertos objetos, que les quede bien, que los colores sean los adecuados, que el consumidor sea ¿no? el que esté bien involucrado. Inclusive tuve algunas materias de obsolescencia programada donde te enseñaban que era natural que los objetos se descompusieran para que el consumidor comprara otro. Claro, sí. Que hoy sucede muy a menudo, ¿eh? Todavía los que ¡Oh! tenemos ahí 30 años de casados, por ejemplo, yo tengo licuadoras o extractores de jugo que son los originales. Hoy no te duran más de 5, 4, no sé cuánto. En No, fin. y fue un caso súper sonado porque existe una bombilla de luz que lleva 50 años encendida en una estación de Estados Unidos, porque es de estos primeros focos así bien diseñados. Y hoy un foco te dura 6 meses, un año, se te funde. Las impresoras sucedía un poco lo mismo. Fue un caso súper sonado el de obsolescencia programada, porque los diseñadores nos enseñaban a hacerlo. O sea, era parte del ritual de consumo y de producción. Y y gracias a yo llegar a trabajar con este centro de investigación, me puedo ir a través de CONACYT y a través de ellos a una beca a estudiar ciencias ambientales aplicadas al diseño de producto. Entonces, fue una maestría fabulosa que me abrió los ojos y me hizo entender que había un mundo que había que bajarle el impacto ambiental y que había que hablar de temas de sustentabilidad. En ese momento, el tema de sustentabilidad estaba muy enfocado en los ingenieros químicos o en los biólogos, y eran los que estaban detrás de estos programas medioambientales. Sin duda unos pioneros a los que hay que agradecerles que mantuvieron la lucha. Hasta muchos años después, estas áreas del conocimiento se abrieron a otras carreras, como el diseño. Por ejemplo, fui el primer, no sé si sigo siendo el primero, sé que fui el primero, no sé si soy el único, pero fui el primer diseñador industrial en México en tener el conocimiento de ciencias ambientales unidas a esta carrera. Entonces, sí, lo demás era o ingenieros químicos o biólogos, y entonces me dio una visión increíble, pero me asustó. O sea, me, me, me desenamoró del diseño industrial porque al mismo tiempo me di cuenta, Mucha sí, responsabilidad. no, sí, mucha responsabilidad, y además cuando ves cualquier objeto, te das cuenta que los diseñadores industriales somos las maquinitas para producir objetos que van a acabar siendo basura. No, es que no todo, prácticamente todo. A menos que sea un objeto fuera del ordinario, ¿no? Ya llegaremos a eso, pero si tú hoy volteas, ¿no? Y la audiencia los están viendo ahorita, voltean a ver las cosas que tenemos y dices, no, es que todo esto va a acabar en la basura en pocos años. O sea, tu computadora sabes que te va a durar unos cuantos años más y que la vas a tirar, la lámpara, el ref, pues, todo. Mis abuelos tienen unos muebles desde que se casaron, ¿no? Mis papás también, pero ahorita vas y encuentras mobiliario que desaparece en unos cuantos años, ¿no? Entonces, estamos viviendo una cultura desechable. A ver, platícame un poco en este tema de la cultura desechable y de todo lo que es la ecoinnovación, Ujú. el ecodiseño, porque pues tiene que partir desde ahí. Yo supongo que el ecodiseño pues tiene que tener muchos vectores o muchos factores que contribuyen, como pues, obviamente el tema desde la innovación, pues el tema de que sea algún producto que llegue de alguna manera a poderse reutilizar o a degradar o a reconstruir.
o a la reparabilidad, que es una palabra también que ya no se usaba. Hoy Ujú. era cambia piezas, ¿no? Un mecánico automotriz, no le llevas tu carro y abre la bobina y la trata de volver a rellenar o de... No, 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 lo que hace es tráiganme una nueva, cambian la bobina y en 2 minutos estás fuera y punto, ¿no? Las Exacto. propias balatas, hoy las balatas te viene todo el kit completo. Digo, te lo digo por la parte de mecánica automotriz, que es la que Ujú. conozco y me gusta, pero la verdad es que ya no te pones a reparar las cosas. Un mecánico es un cambiapiezas. Antes un mecánico era un reparador o un hombre que sí se dedicaba a la reparabilidad. Eso vuelve a, tú lo estás incluyendo en volverlo a retomar. Oye, Julio, además veíamos en estas personas que los barrios tenían muchas profesiones y ibas con el reparador de calzado, de autos, y el ingenio se disparaba, porque lo acabas de decir, ahora tenemos muchos cambiadores de piezas, pero en ese momento era un ingenio de cómo logro cambiar esa pieza, pero no la tengo en este momento, pero el cliente lo necesita. Entonces era el ingenio mexicano es increíble, ¿no? En esta parte. Sí regresa, pero regresa ya con toda una metodología mucho más compleja. Regresa el tema de reparar, regresa el tema de retornar. Yo me acuerdo ir con mi abuelo al supermercado a retornar botellas, ¿no? Retornabas. Y era algo totalmente normal, no era... De repente el retornar se volvió un asunto de clases sociales, ¿no? Y era como, ¿retornas? ¿Cómo retornas? ¿No? ¿Por qué lo haces por 5 pesos, por 7? Y fue un error grandísimo ahí del marketing, ¿no? Que era lo que estaba bien era, pues, tíralo y no te preocupes, es desechable. Pero yo retornaba botellas con mi abuelo, o sea, era algo que se vivía en el día a día, juntar las botellas y las cambiabas, reparar los zapatos, los De autos. ponerle tapas a los zapatos. Yo iba con mi mamá, vamos al Claro. zapatero a ponerle tapas a los zapatos. Hoy nunca piensas en ir a ponerle, es más, son una especie en extinción. Los zapateros, los de el que reparaba las licuadoras, las batidoras, los refrigeradores, pues no, realmente no. Todo es ahora Totalmente. una tarjeta electrónica, una tabletita, no sé, Oye, y a ver, platícame un poco, pero a ver, en este mundo que estamos acostumbrados a una cantidad de desechos enorme, Ujú, ¿cuántas toneladas? ¿Cómo me podrías ejemplificar, por ejemplo, cuál es la cantidad de basura o de plástico, para no ponerlo en basura en general, de plástico ujú. que tirará el planeta en un año o un país o un estado o una ciudad? Tú lo debes de tener Fíjate, ahí medio medido, ¿no? sí, se hacen, la fundación en el MacArthur con todo el tema de circularidad lo tiene medidísimo. Semarnat, WWF, todos se pelean la cifra. Y a mí, más allá de esta cifra de millones de toneladas al año y al mes, a mí lo que me impresiona es que desde Revolución Industrial 1800, pongamos 1800, tenemos 220, 250 años produciendo en masa. Hoy solamente se ha reciclado, desde ese momento, solamente se ha reciclado el 9%. Oh, estamos llenos de basura. Entonces, sí, entonces ponle las toneladas que quieras. Lo impactante es, y no hacemos nada. Y fíjate que eso fue también un parteaguas en mi camino y en mi carrera. Soy un apasionado desde niño. Yo hacía presentaciones con mis tíos sobre la luna y sobre el viaje a la luna, porque pues, por algo me ha de haber llegado un libro y entonces yo les presentaba el libro. Pero siempre me ha impresionado que como seres humanos tenemos una capacidad increíble para desarrollar cosas imposibles, que hoy estamos llegando a Marte, hoy estamos visitando, ¿no? Con telescopios otras galaxias, o sea, estamos viendo cosas, estamos llevando al hombre a Marte, pero cuando se trata de la envoltura de tu paleta que te acabas de comer, la tiramos y la enterramos pensando que, que Que por arte mágicamente de va a salir magia va a algo. desaparecer, claro, sí. Pero te fijas en ese contraste, qué raro estamos yendo Sí, a lo como extremo, especie, claro. Y en lo como especie somos simple, claro, maravillosos. claro, y en lo simple, súper complejos. Y a la hora de tirar un zapato lo entierras. Sí, o lo O avientas a sea, los cables de la luz, o sea, volvemos a este personaje de las cavernas que hace un hoyo y entierra, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Eso fue interesantísimo porque
cuando me asusto del tema del diseño industrial y digo, no, sabes que ya no quiero tocar esto y gracias, bye. También me doy cuenta que si quieres lograr ver ese cambio o si estás inconforme con el sistema como está siendo ahora, no sirve de nada que vayas y te emberrinches y te sientes ahí en la esquina. Y notamos esta arrogancia intelectual en muchas personas de decir, no, yo es que yo sé mucho, pero estoy muy enojado con la humanidad, entonces me voy y me pongo allá y estoy amargado y todos nos vamos a... Dices, a ver, espérate, no sirve de nada no sirve de nada que estés enfadado y no hagas algo al respecto. De nada. Y entonces me doy cuenta que había un camino muy interesante por recorrer, que era el de empezar a compartir esta información y empezar a compartir el conocimiento en sustentabilidad. Y pues si algo tenía que cambiar era el diseño de productos. Y si algo tenía que cambiar, entonces teníamos que analizar también la mente de entender por qué vendemos lo que vendemos, por qué compramos lo que compramos, por qué nos gustan ciertas cosas, por qué no nos gustan ciertas cosas. Y ahí es donde entonces se conecta el diseño industrial, el ecodiseño o el diseño sustentable de producto y las neurociencias aplicadas al diseño para entonces lograr o tratar de lograr una mezcla perfecta donde los objetos sean para lo que tienen que ser y no más, donde los servicios, donde los objetos, donde los productos estén en las manos de quien tiene que estar y que dejemos de producir, que dejemos de producir tantas cosas que no necesitamos. Y si ya lo estás produciendo, pues que te hagas cargo de eso. Y afortunadamente esto lo he podido compartir con muchísimos corporativos, con las principales empresas en México, con los principales líderes de México, el tema de economía circular, el tema de ecodiseño. Y, y ha sido muy bonito escuchar de su voz yo no entendía sustentabilidad y ahora entiendo que no es que lo esté haciendo por la empresa o no es que lo esté haciendo por Naciones Unidas. Sí, qué bueno que lo hacemos también por esos motivos, pero lo estoy haciendo por mi nieta, o lo estoy haciendo por mi hijo, o lo estoy haciendo por mi sobrino. Y ahí es donde cambia el chip de los directores, y ahí es donde cambia el chip de los líderes, y dicen, claro que lo tenemos que hacer, porque yo no quiero que mi hija me reclame en 5 años, oye papá, lo pudiste haber hecho y no lo hiciste por un margen del 1%, y empiezan a cambiar las cosas, y es fabuloso. Oye, a ver, dime una cosa, a ver si hago la pregunta de manera correcta. Eh, ¿La sustentabilidad es rentable o hay que pensar en la rentabilidad de la sustentabilidad? Es Sí, hay decir, que... yo Ujú, digo, pues la sustentabilidad me suena mejor, ¿no? O sea, me inspiro en hacer rentable mi producto y además es sustentable, pero tú ujú. me dirás. Es una transición bien bonita lo que estás preguntando, porque del 2020 hacia atrás, 30 años, se buscó que la sustentabilidad fuera rentable. Y entonces, como no lo es, como involucra invertir en algo que no voy a ver el retorno en este momento, pues entonces como que mejor me hago de la vista gorda, como que mejor no lo implemento al 100%. Y, y aquí entra algo que también me sorprende mucho de los seres humanos como somos. Hasta que no te está quemando el sol, te pones protector solar. Hasta que no te llegue el agua para acá, sales a respirar. Pero te están diciendo, oye, ahí viene el agua, bájate o súbete, ahí viene el agua, ahí viene... y no nos subimos. Y volvemos a construir las casas en el risco, ¿no? O sea, unas cosas muy raras cuando nos dicen, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y afortunadamente o desafortunadamente en estos 3 años o 5 años, en este lapso de 5 años alrededor del año 2020, para los que no nos están viendo en este momento del año, hemos vivido los impactos ambientales. Y hemos vivido un Nuevo León sin agua, y hemos vivido tierras que ya no pueden cultivar, que ya no pueden crecer cultivos. Entonces vemos un tema de agricultura donde, ¿qué está pasando con la agricultura? Porque la tierra ya no me da. Y, 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 y entonces volteamos a ver a la ciencia y le decimos, ciencia, ¿qué es lo que me estabas diciendo? ¿Qué es lo que algo me suena que algo me estabas diciendo sobre la sustentabilidad? Y entonces nos voltean a ver y dice, cuéntamelo.
porque ya me está quemando el sol, porque ya no tengo agua, porque ya no puedo con la tonelada de residuos que están arriba de mí. ¿Cómo es posible que solo hemos reciclado entre un 9 y un 14% desde Revolución Industrial, ¿no? Y entonces sucede la transición de buscar que la sustentabilidad sea rentable, de buscarle esa rentabilidad a fuerza, a empezar a ver que lo es y empezar a encontrar el lado donde te podría decir que desde el año 2017 la mayoría de las compañías empezaron a ver a la sustentabilidad como algo que si no empezamos a integrar, perdemos consumidores. Y en el momento que estés perdiendo consumidores, entonces ya no estamos hablando de rentabilidad o no rentabilidad, es me estoy quedando fuera del anaquel. Hay generaciones nuevas, posiblemente como la tuya o las que te vienen persiguiendo a pasos agigantados, eh, que sí son selectivos en detenerse en un producto, en un anaquel del supermercado, a ver si se cumple con ciertos propósitos de sustentabilidad. Yo tengo hijos que lo hacen, pero yo no sé si Sí. todos están pasando por esa misma furor o compromiso, o llamémosle, no sé cómo, ¿Cuántos años tienen tus hijos? 25 y 22. Exacto, son generación Z. Eh, generación Z, ¿no? Son del 91, del 92 para acá. Ujú. Luego del 92 al 86, para que la audiencia vaya viendo de qué generación Ubicando. es, somos los millennials, ¿no? Y de Ujú. repente los millennials creíamos que éramos la generación y nos pasó de noche y ya no somos la generación. Y ya las marcas no comunican para los millennials, ya No, 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 comunican ya, para claro. generación Z. Ujú. Arriba de nosotros, ¿no? Tenemos a los boomers y a los baby boomers. Y Claro. entonces, estas son generaciones que la sustentabilidad era, si me cuesta, no lo hago. Ah. Luego llegó Millennial y dijo, oye, ya tengo que hacer algo al respecto. Entonces empezamos a meter las manos, pero teníamos este freno boomer muchas veces porque entrabas a trabajar y querías hacer cambios y te decían, no, 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 no No, lo no, vamos a no. hacer. Muchachito, usted no está aquí para causar costos y gastos, sino Claro, para no, no. ahorrar, claro. Y estás aquí en un horario y estás aquí, te tienes que vestir. Entonces, somos una generación muy rara porque obedecemos, pero no obedecemos. Este, fuimos tachados, ¿no? Esta generación millennial fuimos tachados como de, es que no tienen compromiso y se van cuando quieren. Y entonces, pero también estábamos muy pidiendo permiso a la otra generación, o sea, estábamos ahí en medio. Y de pronto, de la noche a la mañana, llega una generación que por estar viendo a los millennials, nadie los estaba viendo, Sí, pero claro. eso sí no pidieron permiso a nadie. Sí, son como el Y hijo de eso en medio, claro. Sí. es totalmente, y no tienen que pedir permiso. Eh, son cero impulsivos en sus compras. Eso nos diferencia y no lo podemos comprender porque somos de otra generación, somos de un bloque totalmente distinto. Nosotros somos súper impulsivos. Vemos algo en Amazon, lo compramos. Vemos publicidad, ya lo pedimos, ya nos urge tener, ¿no? Y generación Z no le urge tener nada. Cuando hacen una compra, revisan y se pueden aventar 2 horas leyendo reviews. 2 horas leyendo reviews para ver si me compro o no me compro unos tenis o un café o si me voy de vacaciones. Cuando tú y yo nos decían vacaciones, cómpralo aquí, pum, Ahorita, va. pues, vámonos. Claro, ya traes el traje de baño puesto, claro. Ya, ¿no? Impulsivísimos, ¿no? Y esta es una generación que está viendo las cosas totalmente diferente. Y algo aquí hay muy interesante. Hoy estamos en el año 2022, pasando a 2023, y generación Z ya representa el 40% de los consumidores, Julio, 40. Wow. No, pues ahí está lo que le da la razón a lo que decías de la posibilidad de un producto de llegar al anaquel, ¿o no? Digo, pues el que no quiera contemplar esto tiene de entrada 40% menos de consumidores. Y luego, en temas ambientales y consumidor, que esto es padrísimo cómo se juntan, tenemos tres tipos de consumidor, ¿no? Tenemos a los ecoactivos, que son el consumidor intenso en sustentabilidad, es este consumidor que lleva su topper, carga su bolsa, no pide ningún plástico, o sea, parece que trae una capa de teflón de sustentabilidad padrísima. Mm. Generación Z. Sí, claro. Y, Sí, y Mariana, mija, revolucionaria. no vayas al súper sin bolsas, o sea, es un crimen, o sea, Claro, no, 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 ¿cómo es ¿no? posible? Y cuidado, te estés tomando tu refresco en el súper o en el cine con un popote, Ah, ¿no? no, 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 ya no hay popotes Necesitas. tampoco, claro, no. Por supuesto. Pero ¿cuándo las otras generaciones nos habíamos atrevido a hacer eso?
Sí, no, no, nunca. Los millennials lo decíamos, qué mal el popote, pero lo usabas. Ah, sí, sí, claro, las ballenas, pobres ballenas, delfines, Pobres, sí. pero lo Sí, usabas. claro. Pero tomabas tus cervezas y tenías estos anillos. Y, o sea, no actuábamos. Y el tema con generación Z es que actúa. Y entonces tenemos a estos ecoactivos, luego hablando de los consumidores. Luego en medio tenemos a los eco-considerers. Y estos eco-considerers somos la mayoría de los consumidores, que tenemos la información, tenemos el conocimiento, sabemos, mira, a lo mejor no tenemos la certeza, pero sabemos que está mal contaminar. Pero dejemos que Pero, otro haga. exacto, pero no necesariamente tomamos acción. Claro, no soy yo el que separa la basura. Aquí el fraccionamiento es todo un tema, lo Eso, de la separación de basura, ¿no? O sea, eso. te mandan Sabes que hay que separar. calendario, eh, formato, visual, gráfico, explícito. Ah, no, hay quien no. Ajá, sí, no, pero tienes la información. Ah, claro, sí, lo sabes. Y, y Y así, peleas por un mundo mejor. sí, claro. Y cuando te entrevistan y te dicen, oye, ¿te preocupa el mundo? Claro que Claro que me preocupa. súper No preocupado, duermo por él, claro. pero tus acciones no concuerdan. Esos son los eco-considerers. Ok. La buena noticia de los eco-considerers es que tarde o temprano se convierten en ecoactivos, o sea, no van para atrás. No, además de que hay Está, ecoactivos en su casa que te van llevando no, hombre, también y claro. empujando, ¿no? Tú con tu abuelo, ¿no? Yo con mi abuelo que le decía, oye, Claro. estás matando a las ballenas con tu corcholata. Sí. Este, pobrecito. O sea, imagino su cara de qué le Sí, pasa a este este niño. niño que le dan de leer, Este, claro. exacto. Ok. ¿Por qué está viendo el canal 11 este niño? Sí. Y luego tenemos a un tercer consumidor que me gusta mucho, que son tenemos a los ecoactivos, a los eco-considerers y a los eco-dismissers. Y estos eco-dismissers hoy representan el 40%. El eco-dismisser no le importa, no sabe, no le interesa y en sus conversaciones del día a día no aparece el tema de sustentabilidad para nada. Esto puede ser por ingresos o por educación o por... Él no le importa. Hoy, los ecoactivos, estos intensos de los que hablábamos, representan el 22%. Luego tenemos un 30 y tantos por ciento de eco-considerers y luego tenemos el 40% de los eco-dismissers. Ya se hizo la proyección. 2030, el 50% de la población es ecoactiva. 2030, en nada. O sea, Por eso la y cuando tendencia de las armadoras de carros y de todo mundo a girarse rápidamente al 2030. Todo el mundo ahora es 2030. todo el Oye, mundo es 2030. y los que luego somos ahí medios decidiosos, ¿cuándo lo va a hacer? Pues en el 2030. No, pues 2030 suena todo, ¿no? Número cerrado, está práctico, está padre. 2030, Exacto. pero el 2030, o sea, todo el mundo ahora, ¿no? Los autos eléctricos, los de combustión interna o híbridos, de híbridos eléctricos, 2030. Y las emisiones de carbono, 2030, ¿ya? Y sabes de dónde nace también esto de las metas y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Que en 2015 es un viaje padrísimo, Julio, porque ve, hace 34 años se define por primera vez sustentabilidad y la definición es clarísima. Esa definición me hizo cambiar mi vida. La definición es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Está súper sencillo. O sea, tiene una simplicidad tal que es bellísima la definición, porque entonces dices, ok, que yo pueda hacer mi trabajo, güey, sin comprometer que Emilia, mi sobrina, que tiene 3 años, cuando tenga 27 años, 30 años, pueda tener un trabajo mejor que el mío y pueda viajar a donde quiera y no necesite protecciones solares con tanques de oxígeno. No, 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 no. Entonces, es bellísima, es súper simple. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones. Pero quedó muy grande también, Julio. O sea, le quedó muy grande la definición a gobiernos y a empresas. Chin, no me digas que tengo que cambiar todo porque no va a pasar. Y entonces Naciones Unidas fue estableciendo objetivos para decir, bueno, a ver, quedó muy grande, va. Para Entonces te traigo gradualmente. Claro. gradualmente. Y en 2015 presentan los objetivos de desarrollo sustentable, son 17 objetivos. Entonces dividieron esa gran definición en 17 temas: la pobreza, el hambre, el consumo responsable, vida marina, ecosistemas, energía, emisiones. Entonces, perfecto. Y de esas 17
Entonces, gobiernos, los estados miembros firman el acuerdo, firman los objetivos, las empresas y los gobiernos los aportan y entonces hacen sus estrategias de sustentabilidad para 2030, porque los objetivos están trazados hacia 2030. Entonces, Oye, y los típicos países que nos dijeron esto en el 2015, pero pues luego viene el 2020 y pues échale ganitas, viene 2022. Oye, a 2030 no está lejísimos, pero pues cada vez 2030 se acerca más, ¿no? Nosotros, ¿cómo iremos en ese tipo de implementación de cosas? Digo, yo sé que tú trabajas y eres asesor incluso de muchas de las empresas líderes de México. Bimbo, ujú, una de ellas, por ejemplo, por decir algo, porque pues es muy mexicana, me viene el Gansito sí. Marinela, ¿a quién no le viene a la mente? Pero o el pan Bimbo, pero la verdad es que, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en ese compromiso? ¿Vamos a llegar o vamos a llegar con la lengua de fuera? ¿O no vamos a estar? ¿O en unos sí o en otros no? ¿O qué opinas sin comprometerte? Igual. No, no, venga, como vienen las preguntas me gustan. México es un país que tiene una magia única porque dependemos de muchos otros países y aportamos hacia muchos otros países. Entonces somos proveedores. México es proveedor de cualquier país en Europa que me digas, de Estados Unidos somos proveedores. Somos un país que provee productos y servicios a todo el mundo. Entonces, si estabas esperando que gobierno te pusiera imposiciones, reglamentaciones, no Nunca lo íbamos a hubiéramos llegar. hecho. Pero No la íbamos a llegar. iniciativa privada implementa para que su producto pueda entrar a esos mercados, ¿no? Claro, Ah, pues allá es como cuando vamos a Estados Unidos, cruzamos la frontera, somos súper educados, nos peinamos, nos bañamos, no aventamos el chicle en la calle, no cruzamos te por portas a media bien. calle, cruzas por las esquinas, respetas los semáforos, no, pues nos vuelve así el chip de la educación, ¡pum! ¿Sí? Como que viniera en la visa, ¿no? Entonces, ¿quieres vender o no quieres vender? Claro, quieres estar, pues tienes que jugar con las reglas del juego mundiales. Y eso va Sí. encaminando a México entonces a ir en el cumplimiento de objetivos. Eso, eso ha hecho que, exacto, que vaya en el cumplimiento de los objetivos y como un efecto colateral padrísimo, los líderes de las organizaciones dijeron, oye, esto funciona, no necesitamos esperar a que nos sean reglamentaciones y si lo hacemos de nuestra iniciativa. Y entonces hoy tenemos muchísimas compañías en México que dicen, a ver, sí le quiero entrar. Oye, pero te va a costar. Sí, claro, pues las cosas cuestan. Las contribuciones cuestan, invertir en mejores materiales cuesta, y al principio se vio como un gasto y hoy se ve como una inversión donde, oye, entonces me empieza a ser rentable el tema de sustentabilidad porque un 40% de mis consumidores está eligiendo en Anaquel y además, si me meto en un tema de economía circular, ya no gasto tantos materiales y los tengo circulando y genero nuevas industrias y tengo nuevos negocios y entonces lo que sonaba utópico hace 15 años o hace 10 años, lo estamos viviendo. Nos tardamos, sí, pero estamos viviendo que sí vamos a sobrevivir. Nos quedan 7 años, Julio. Sí, es que es nada. Por eso te digo, el típico es como cuando te dejan el primer día de clases el proyecto final, ¿no? Oigan, Exacto. a fin de curso van a entregar un proyecto. Puta, todavía falta un chorro. Vacaciones de Semana Santa, Navidad, ya sabes. Y 2 días antes le hablas a un compañero, oye, ¿sí dejaron siempre el proyecto? ¿Siempre sí dejaron el proyecto para fin de año? No, pues sí. Me Este, pasas tus y, objetivos del sí, y 2030 cómo porque vas, ¿no? sucede un poco lo mismo, pero es bonito ver que sí estamos llegando. Y esta pregunta me, se ha cruzado en mi camino muchas veces. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? Y entonces los que están en contra del gobierno le dicen, es que el gobierno debe de aplicar sustentabilidad. Gobierno dice no, el consumidor. El consumidor dice no, los fabricantes. Y entonces todo el mundo hay tres pilares, ¿no? El consumidor, el fabricante y gobierno. Y producción y consumo sustentable está en esa rueda. Para mí, el responsabilidad de todo esto es quien pone la pelota en la mesa. Para mí, el fabricante, si tú, y esto viene por por este repele que tuve al diseño industrial, ¿sabes? Por darme cuenta que los diseñadores industriales, ahora ya me di cuenta que no éramos los diseñadores industriales, sino el jefe del diseñador industrial y el jefe tenía el dueño y el dueño No, tenía una los compañía y intereses la de la compañía industria, pues, sí, y la es la globalidad, industria. la globalización y la competencia y el consumo.
los costos, Entonces, digamos. gobierno en el mejor de los casos está para apoyarnos y poner los medios y los recursos necesarios para que esto camine. Oye, nos quedan 4 minutos. Te voy a No, comprometer durísimo en un tema. venga. La agricultura regenerativa. Ujú. Sé que andas en eso porque sé que vas y fíjate cómo la vida nos vuelve a cruzar de alguna manera. Yo fui de Claro los que sí. fundadores de la agroalimentaria de Guanajuato a la que vas a ir en una iniciativa cuando Vicente Fox, Javier Usabiaga, Arroyo, Fernando Carrera Santibáñez, Piero Saratini, toda esta gente de Guanajuato se pone las pilas, hace Ujú. una campaña para hacer una primera expo agroalimentaria y el eslogan nos invitan a pensar en él. Yo era el director de la televisora local de Irapuato, donde iba a ser la feria. Me invitan a ese consejo y el tema, el eslogan de esa primera expo agroalimentaria fue del surco al plato. Yo no sé si siga siendo, pero sé que la expo agroalimentaria debe estar cumpliendo pues, casi 30 años, 28, 29 años, no sé, a lo mejor 30 y sé que vas a estar por allá y sé que vas a hablar de agricultura regenerativa, de economía circular, de Sí. sustentabilidad. ¿Qué es eso? O sea, hay esperanza a pesar de los problemas de agua, contaminación y todo. Hay esperanza si nos ponemos a actuar ahorita, o sea, mañana. Ya no estamos en, mire, estaría bien y a ver si, no, el campo, dependemos del campo. Nuestras sociedades se hicieron gracias a la agricultura y no queremos volver a estar persiguiendo mamuts. Nos gustan los sistemas agrícolas, funcionan. El tema fue hacer que un pequeño metro cuadrado de tierra, dijeras, "Ah, de aquí vamos a sacar una mina y entonces para todo mundo y entonces empiezas a destrozar la tierra. Y fue ignorancia, fue ignorancia. Cuando tú dejas un terreno árido sin ganado, sin pasto, sin nada, creemos que esa tierra pues va a volver a crecer. Y entonces, aunque le llueva a esa tierra, como esa tierra no tiene una capa, como esa tierra no tiene protección, como esa tierra no está en un sistema natural, el agua se evapora. Entonces, es tierra que no tiene agua, es tierra que pierde nutrientes, es tierra que no le crece nada. Y hay números chocantes. 2/3 de la tierra está en proceso de desertificación. Y desertificación, lo dicen, ¿no? Es una forma bonita de decir que la tierra ya no sirve. Desiertos, ¿no? Pues sí, es que no crece nada. Y por otro lado, vamos en muy poco tiempo, vamos a ser 10,000 millones de habitantes. Entonces, ¿y la comida de dónde va a salir? O nos volcamos hacia la agricultura regenerativa, que es darle a la tierra más de lo que ella nos da, y hay distintas técnicas y distintas técnicas de no buscar el arado, de buscar que el ganado sea parte del sistema, pero no que se lo acabe. Eso es buscar los sistemas naturales, buscar un tema de economía circular, que todo esté conectado. Se pensaba que estos campos perfectos, lisos, muy bien diseñados eran ideales. Y al contrario, deja la naturaleza ser, pero entendemos que debe haber productividad. Y fíjate que en esto, Julio, no es lo mismo agricultura ecológica, que es no utilicemos nada de químicos. No, no, no. Una agricultura regenerativa te dice utilízalo, pero utilízalo moderadamente. ¿Por qué? Porque estamos buscando la sustentabilidad. Satisface tus necesidades hoy sin comprometer a futuras generaciones. Ahí Y está. entonces vamos a estar hablando de Qué padre. agricultura regenerativa. Mil Pues gracias. ya tendremos que volver a platicar de esto, mi querido Sabo. Un La montón. verdad es que esta conversación se dio origen y se lo platico a los amigos que nos hacen favor de vernos, pues justo de lo interesante que escuché de una ponencia tuya en León, Guanajuato, en el foro al que me invitó Cofose hace unas Ujú. semanas en León, Guanajuato, donde pues, pudiste expresar de manera maravillosa y muy gráfica cómo nos hemos ido acabando el planeta y dónde también hay esperanza y solución. Entonces, pues yo te agradezco mucho, mi querido Sabo, que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo, de que nuestra audiencia te conozca y que pongan mucho mayor atención, pongamos todos mucho mayor atención en los temas de sustentabilidad, de ecodiseño, que Ujú. entendamos qué quieren decir las etiquetas y que sepamos de este gran reto que tenemos todos para el 2030 y que no lo dejemos para mañana. Te agradezco mucho, mi querido Sabo. Al contrario, encantado de que sigamos creciendo esta tribu. Estamos cambiando al mundo. Hay que hacerlo. Hay dos caminos, o lo cambiamos o no lo cambiamos, si no lo cambiamos no queda de otra.
Entonces, estamos cambiando al mundo y te agradezco, Julio, que conectemos de esta manera y gracias a todos los que estamos viendo. ¿Te quieres unir? Únete y vamos a seguir haciendo esto. Así que yo feliz. Muchas gracias, Julio, por haber sido cómplice de lo que yo veía hace unos años y esto me hizo estar acá contigo el día de hoy. Gracias. Querido Sabo, al contrario, un honor. Así que te envío un abrazote y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Seguimos. Muy buena tarde, gracias. Bye.